Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido a Politeia, la noche de gala de la política. El programa que quiere enseñar a pensar. Yo no, los invitados, los que saben, los que vengan. Apenas un minutito les robo del programa en una introducción para agradecer las muestras de cariño, de afecto, las buenas ondas que le tiraron al programa, agradecer los deseos de buenos augurios. Para continuar, hace muchísimo tiempo que no estábamos en el aire. Creíamos que hacía falta Politeia, con la ayuda de mucha gente, de muchísima gente, y la colaboración de un gran equipo, como el que tiene Ríos Producciones, logramos estar en el aire. Esperamos no defraudar tanta conciencia. Cuando volvamos, Mariana Daer, dirigente de la Zona 2, y Oscar Maldonado. Con ello vamos a conversar. Ya volvemos. Y comenzamos en Politeia. Oscar Maldonado, Mariana Daer, gente que se conoce. Déjenme que les cuente algo. Cuando lo invito a Oscar, me dice, pero yo a Mariana la conozco. Claro, hija de un gran dirigente, el Chato Daer, un gran dirigente de Cruz Alta, no era raro que la conozca, o sea, desde muy chiquitita. No, pero hay una historia. Hay otra historia ahí, ¿no? Oscar, sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. ¿Cómo te va, Alberto? Sí. Por esta vez las damas no van a ser primero, porque quiero que cuentes un poco. Sí, bueno, las circunstancias a veces de la historia a veces nos obligan a emigrar, digamos, como para poder tristemente salvar la vida de uno, porque eran momentos muy difíciles. Muy a pesar de que ya... Y a vos te perseguían de los dos lados, ¿no? Sí. Sí, tuve 2 sentencias de muerte del 22 de agosto. Y bueno, después tuve detenido unas 25 horas, 26 horas, golpeado. Y después, por supuesto... ¿Te quemaron? Me contaron a mí también. Sí. Me quemaron mucho las manos. Indudablemente había una guerra donde la ortodoxia y el peronismo quedó en el medio. Lamentablemente, siempre al sector más débil es el que se le echa la culpa de las situaciones malas que le pueden suceder a quienes van perdiendo. ¿Y cómo llegás a la casa del Chato? Y bueno, por algunos amigos del partido que deciden sacarme de la capital y llevarme ahí, como para que se relaje la cosa, digamos, porque me andaban buscando, y no era exactamente la policía, en ese momento ya. Ya habían atentado contra mi madre, que nada tenía que ver. Aparte de ser peronista, mi mamá y mi viejo, porque mi familia era familia de peronistas. Bueno, por ese motivo llegué a casa de ella, estuve un par de semanas ahí viviendo. ¿Es chiquita? Y sí, era muy chica. Mirá lo que se transformó, qué dirigente. Sí. Una belleza de dirigente y un dirigente que es una belleza. Y yo le comentaba a ella, le digo de que, me dice, sí, fueron momentos muy difíciles. Sí, no, fueron durísimos. Yo creo de que mi generación no ha tenido juventud. Mariana, a pesar que tu padre estuvo mucho tiempo detenido, sufrieron mucho por él, por meses no se supo dónde estaba, cuando estuvo en libertad, todavía le quedaban ganas de abrir la puerta de su casa para recibir a aquellos que estaban siendo perseguidos. Sí, tal cual. Bueno, mi papá, por lo que yo recuerdo en aquel entonces, o sea, en verdad por lo que mi mamá me cuenta sobre todas las cosas, él estuvo detenido sin que ella supiera dónde estaba casi 8 o 9 meses. Luego hubo una persona que en verdad que no se creía que tuviera un buen corazón, porque en verdad no querían hacerle saber dónde estaba él. Llegó en una oportunidad a mi casa y le comentó a mamá de que él seguramente iba a ser trasladado a Villa Urquiza. Bueno, ahí es donde por fin, es más, en ese entonces ella descubre un embarazo que es de mi hermana anterior, de Ana María,
y te imaginas con qué alegría de saber de que no le había ocurrido nada malo, que en verdad él estaba vivo y que podría visitarlo después en la cárcel. Así que bueno, fue toda una movida importante en aquel entonces hasta que bueno, se pudo ver con él nuevamente en la cárcel, estuvo no sé si 7 meses más hasta que en verdad lo pudieron soltar. Y a pesar de eso, porque quedó con unas secuelas psicológicas, imagínate con todas las cosas que se ha tenido que vivir en aquella época, a pesar de eso yo creo que en el fondo, no sé si de alguna manera quería revertir todo lo ocurrido y seguía incursionando, seguía trabajando en la dirigencia, seguía militando, fue una época bastante dura. Y bueno, y ahí estaban todos, el grupo, que mucha gente lo acompañaba, bueno, y en verdad, no sé, quiero creer que el papá un poco de todo lo que ha vivido después en su dirigencia también ha puesto, se ha dedicado a eso, o sea, ha sido su vocación, dedicarse a la gente. No, sin hacer eso no vivía, ¿no? Esa no, era su vocación, como decimos. No podía, sí. Y en los genes te la transmitió a vos. Porque sí. Rancha dice, le gusta andar entero, no se queda quieta, su departamento es una romería de gente, en Los Ralos lo mismo. Alberto, yo te cuento en verdad, o sea, lo que es a veces, ¿no? La militancia de un padre y los genes, como vos decís, yo tengo 24 horas dedicadas a la gente, esto me apasiona, porque en verdad yo creo que para incursionar en política tiene que gustarte mucho, mucho. Vos no solamente sos político, sos médico, sos abogado, sos todo. La gente recurre a vos por todo tipo de problemas y tenés que tener en verdad esas ganas para poder estar, escuchar y qué es lo que la gente hoy está necesitando. O sea, hay una falencia emocional tremenda, muchas veces recurren a vos y por el solo hecho de saber si es que en verdad vos le vas a prestar atención al problema que ellos tienen. Problema que hablamos muchas veces con vos, Oscar, ¿no? Sí. La dirigencia que se alejó de la gente y que, bueno, hay otros que todavía tienen ese fuego sagrado adentro y la siguen, como vos, ¿no? En Manantial, que ganes, pierdas, estás ahí, seguís peleando. Y sí, yo creo que uno con el correr de los años uno se fortalece. Yo creo de que acá hay la peor de las crisis que ha tenido este país nunca pasó, que es la crisis moral que tiene este país. El peronismo particularmente en el 2002, cuando sucedió lo de la Rúa, esto en honor a la verdad, lo veíamos en la televisión que decían que se vayan todos. Bueno, nosotros decíamos que se vayan los radicales, está bien, ellos estaban en el poder, no, era que se vayan todos. Toda esta situación difícil, digamos, por la que viene atravesando el país, yo creo de que fundamentalmente parte desde una falta de compromiso con la doctrina por parte de quienes están encumbrados en la dirigencia nacional, provincial. Yo creo que Perón sintetizaba en muy pocas palabras cuál es la vocación que tiene que tener un hombre político. Decía, gobernar es crear trabajo. Si esto no lo cumple el hombre político, todo lo que pueda hacer o decir es un despropósito. Y yo creo que a partir de ahí uno ha tratado de alguna manera de generar, como decía ella recién, respuestas, soluciones a esa gran crisis que no ha pasado. Hay una realidad terrible. Nosotros, por ejemplo, yo vivo en una población que jurisdiccionalmente la más pequeña del país y donde vivimos 18.000 habitantes. Yo siempre digo de que Manantial es como Taiwán. Ahora hay un problema con la basura, creo. Sí, bueno, hay problemas de todo índole, ¿no? Hay problemas estructurales, digamos. Cerraron una ruta. Del crecimiento demográfico que ha tenido la población y la desatención, digamos, por quienes se han venido sucediendo en los gobiernos provinciales, de buscarle una respuesta real a la localidad de Manantial. Manantial está en condiciones de ser municipio hace más de 25 años, pero sin embargo se han municipalizado otros lugares y Manantial no. Nosotros tenemos 700 habitantes menos que Bellavista y tenemos mucho más habitantes que 6 municipios.
Bueno, esta es la dura realidad. Digamos, y a pesar de todo, vos querés ser comisionado comunal, ese es tu desafío. Sí, sí, por supuesto. Yo creo de que uno milita y se prepara para gobernar. Digamos, ese es el objetivo. No es definitivo, porque yo siempre digo, y en el camino venía pensando, digo, que todo hombre político somos medio soberbios, en el sentido de creer que nos estamos preparando constantemente para ser los funcionarios, nunca para ser el militante o el hombre que va a estar al servicio de la comunidad nada más. No, Mariana, ¿qué sientes vos cuando vas a un lugar, esos bien alejaditos donde no llegan los funcionarios? Y te dicen, vos sos hija del Chato. ¿Sabés que yo el invierno me tapo todavía con una frazada que me trajo tu papá? Se te cae la media, seguro. Sí, no, es terrible, terrible y me pasa seguido. Y a pesar de eso no sos hija te has hecho tu espacio. Sí, sí, después de 20 años, imagínate que no es fácil, o sea, incursionar en política para una mujer no es fácil. Vos calculá que... Es un plus que viene no agregado a la política, sí, sos mujer, te dificulta un poquito más. Es complicado. Pero en verdad, o sea, yo lo que propongo, o sea, y creo que en parte mi militancia se ha basado mucho en recorrer estos pueblos donde vos justamente me planteas que no llega mucha gente. Yo quiero devolverle, o sea, retrotraer el peronismo ese viejo que yo recuerdo, de mi padre por lo menos, que tuve esa experiencia, que era caminar con la gente, caminar con el pueblo. O sea, si bien yo voy para legisladora del Este, si en verdad yo quiero establecer alguna especie de ley a futuro o lo que fuera, elevar un programa de lo que fuera, yo tengo que en verdad conocer la realidad de esa gente. O sea, no se puede postular nada con simples ideas, ¿me entendés? O sea, si en verdad vos no caminás a la par de esa gente y en verdad reconociendo cuáles son las falencias que tiene ese territorio por el cual vos venís caminando. Las necesidades. Las necesidades que tienen de la gente. O sea, es terrible, es devastador. El Este está en verdad bien postergado. O sea, hay muchas cosas que faltan hacer, hay gente de que está quedando sin trabajo, hay gente que está viviendo hoy solamente de las cosechas, o sea, trabajan en la caña, trabajan en el limón, vos sabés que son temporales. El flagelo del trabajo temporario. Entonces, habría que ver alguna forma en el cual se pueda reemplazar o sustituir, o sea, y en verdad con esto de los planes sociales, algo que también le devuelva a la gente algo genuino, que es lo que no tiene. Es terrible esta situación de vivir 3 meses que comés y el resto del tiempo que no sabes cómo vas a vivir, te tenés que ir a otro lugar a ver de qué manera vas a cubrir eso, porque hay gente que tiene muchas familias. O sea, en el Este en verdad, o sea, los papás de familia no es quizás como acá en Capital que uno por ahí dice, no, bueno, con 2 hijos, con 1, o sea, tiene otra mentalidad. En cambio en el campo la gente, o sea, está acostumbrada a tener familias grandes y se le hace mucho más difícil sostener todo eso. Hay que recorrerla la zona 2, ¿no? Bueno, vos estás más tranquilo en Manantial, pero es fuerte también tu desafío, Oscar. Sí, no, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Porque yo veo de que en los últimos tiempos las nuevas generaciones, digamos, de hombres y mujeres del peronismo caen con partitura propia. Eso me deprime un poco, porque en realidad yo creo de que es importante de que el hombre del peronismo, la mujer del peronismo, cuando tenga que plasmar en nombre del peronismo, vaya con la doctrina bien guardada en su mente, que lo planteo que realmente pueda llevarle a la gente sean de neto corte peronista. Yo a la fecha me hubiese gustado de que los gobiernos que se han venido sucediendo digan que hubiese sido bueno hablar de fulano de tal que aplicó peronismo dentro de su gobierno. No, acá menemismo, kirchnerismo, todos ismos, que no... Todo ismo, es decir, olvidándonos
fundamentalmente de dónde venimos, particularmente. Esto me preocupa mucho para las nuevas generaciones. Eso es lo que Mariana precisamente es un símbolo, porque no se olvida de dónde viene, ¿no? Una vez, de una anécdota, vino acá a hacerse unas fotos y hacía muchísimo frío. Le sirve un chocolate y me dice, en los ralos no me tratan así. Está con su gente, sí. La quiere, la ama, la adora y desea lo mejor para su gente, para su pueblo. Bueno, espero que se dé, Mariana. Por lo menos lo estás intentando y lo estás intentando bien. Sí, no, sí. Los enemigos ya te temen, los adversarios, hueso duro de roer, dice, camina mucho, anda mucho. Donde vos llegáis ella ya estuvo. Alberto, discúlpame, yo creo que para ser político tenés que tener el corazón de solidaridad, fundamental para ser político. Acá no es ser político por ser o por cómo vos vas a mejorar económicamente tu calidad de vida, o sea, ser político se siente, y para caminar de la manera que se viene caminando es en verdad porque lo haces con ganas y porque lo sentís. Hay que tener vocación de servicio. Tenés que tener vocación de servicio. Ese bien común del que nos habla el Papa ahora. Sí, ¿me entendés? O sea, en verdad yo muy feliz con lo que estoy haciendo, apoyo rotundamente la gente que me acompaña. Hay veces que los medios no son suficientes, pero se entrevé cualquier cosa para ver de qué manera se resuelven las cosas de la gente. Se está priorizando mucho el tema de salud, es algo que queremos, o sea, establecer algún programa de lo que fuere, o sea, para mejorar la calidad de la salud de la gente, el tema de la seguridad, que es muy importante, y sobre todo hoy estamos apuntando en el tema deportes. Hoy estaba viendo en la Gaceta que también había salido un artículo en relación a esto, y es verdad, el deporte va a ser la herramienta en la que uno va a poder contener a estos chicos que hoy no saben qué hacer y que se volcaron a la droga precisamente por esta falencia emocional que te comentaba recién, y que esto de implementar el tema del deporte va a ser muy importante para ellos, sobre todo la zona que yo recorro y que en verdad en eso sí se viene postergando mucho, de fomentar que los chicos tengan actividades recreativas o lo que fuera, porque te cuento que es algo que se habló en alguna oportunidad también, de que eso me comentaba una persona que también transita mucho en el este, me dice, Mariana, yo veo, y hablo puntualmente hoy de los ralos porque es lo que me toca vivir más de cerca. Esta gente, imagínate, con las distancias que tienen para viajar, en donde encuentran los medios de trabajo, o sea, es gente que se desmoraliza. Imagínate, tenés 2 horas de viaje y es todo un tema, o sea, son 12 horas que tienen que cumplir. La gran parte hace de seguridad, el resto lo hace del limón, y, o sea, es gente que está golpeada. Entonces, imagínate lo que significa para ellos otra vez volver, o sea, con el cansancio que tienen, con todo, y encima encontrarse en un lugar en donde no se ha desarrollado nada como para que ellos puedan en algún lugar canalizar todas esas cosas que vienen viviendo. Vas a tener mucho trabajo como legisladora. Te agradezco a los dos que hayan estado en Politeia. Los voy a volver a invitar ya individualmente para que me hablen de sus proyectos, para que me hablen de todo lo que soñás para Manantial. Y gracias una vez más. Yo primero, gracias Oscar por esta introducción que vos diste en cuanto a lo que conocías a mi padre. Te agradezco, Alberto, por la invitación y en verdad a la audiencia. Ojalá que esto siga en pie y bueno, que sigamos adelante, que tengamos... Bueno, yo también agradecerte tu palabra, agradecerte tu invitación. Muchas veces compartimos café y compartimos charlas y opiniones. Y bueno, aspiro simplemente como hombre tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Yo sé de que esto muchas veces obedece a cuestiones de políticas más elevadas, pero indudablemente uno como militante y dirigente tiene la responsabilidad en su pequeño territorio, en su terruño, de tratar de saciar de alguna manera esas pequeñas necesidades que tiene la comunidad, que terminan siendo grandes cuando son muchos las que la tienen, ¿no? Que es el gran problema que tenemos nosotros hoy los dirigentes. Y bueno, y por cierto, voy a quedar a la espera de tu invitación.
Este es el problema cuando invita a peronistas, ¿eh? Comienzan a hablar y es medio difícil después de hacerlos callar. ¿Vio que no era tan difícil mañana? Pausa, ya volvemos. Seguimos en Politeia. La nación está mal, la provincia está mal, las instituciones están siendo arrasadas. Y entonces uno, como dice el tango, sale a preguntarle a los hombres sabios qué se debe hacer. Por lo menos en materia institucional. Y alguien que conoce muchísimo de esto es el doctor Luis Iriarte, que tiene la gentileza de visitarnos esta noche, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar en Politeia, es un honor. Para mí es un honor, Alberto, y muchísimas gracias por tu invitación tan gentil. El problema con el doctor Iriarte es que uno no tiene un tema, tiene todos los temas. Y entonces, ¿por cuál comienzo? ¿No? Día del abogado, doctor, como para ir... se habla mucho de Alberdi, usted es un hombre que sabe muchísimo de historia, pero siempre del primer Alberdi, como que me lo recortan Alberdi, que tiene algunos virajes en su... Alberdi es un personaje realmente trascendente de nuestra historia, es un hombre que muy inteligente, muy capaz, pero que hay que seguirlo en su pensamiento en las distintas etapas de su vida. El hombre comenzó siendo un simpatizante del gobierno de Rosas, aunque muchos se sorprendan, ¿no? Yo tengo los escritos de él donde él hace elocuentes alabanzas del gobierno de Rosas. Luego lo enfrenta duramente, no acepta el sistema dictatorial de algún modo que se había impuesto por Rosas, y en otra oportunidad, ya estando en Chile, reconoce que durante el gobierno de Rosas hubo realmente un crecimiento económico y social muy importante en nuestro país, y que él como argentino se ponía feliz por esta circunstancia, más allá de sus simpatías personales. Es decir, Alberdi es un hombre que siempre quiso normalizar el país a través de un texto constitucional que pusiera orden en el país, que pusiera previsibilidad en el acceso al poder, que delimitara claramente los distintos poderes del Estado para que haya independencia de estos poderes, que haya una justicia independiente, que haya alternancia en el poder. Él estaba en contra de la reelección inmediata. Bueno, son todos postulados que hoy tienen una importancia trascendente, ¿no? Absoluta vigencia, ¿no? Muchísima vigencia. Él dijo, la Constitución es la carta de navegación del país. No importa quién esté funcionando como capitán del buque, lo importante es que el capitán cumpla lealmente esa carta de navegación, y cumpliéndola lealmente vamos a llegar a buen puerto, superando todas las tormentas, todos los escollos, todas las dificultades. Esto es muy importante porque en momentos en que tiempo atrás se hablaba de la Cristina eterna, de la posibilidad de una reelección con una reforma constitucional mediante, luego descartada porque la situación económica evidentemente no acompañaba esa apetencia, hay que volver los ojos a Alberdi en esta tesitura y olvidarse de estas reelecciones que le hacen tanto daño al país. En el año 1948, Perón presidente, él dirige un discurso muy importante en la Asamblea Legislativa, 1 de mayo del 48, y refiriéndose a este tema dijo: nosotros no vamos a reformar la Constitución para lograr la reelección. Lo dijo. Dijo, la reelección es escuela de fraude, la reelección es incitación a la violencia, que los gobernantes que se quieren reelegir hacen todo tipo de medidas, legales o ilegales, para conseguir su objetivo. Bueno, yo creo que es importante recordar esto, porque en momentos que en Tucumán, a nivel local y a nivel nacional con la presidenta Cristina, se está llegando al fin de un periodo muy duro para los argentinos,
es tiempo de reflexionar sobre la necesidad de una alternancia en el poder, de una recomposición política, con una oposición que formule un programa claro y contundente para llevarle a la población tranquilidad en temas que lo están preocupando muy seriamente. Me refiero a la inseguridad, al proceso inflacionario, a la pérdida de trabajo, que esto es algo tremendo. La pérdida de trabajo se revela hoy en suspensiones masivas, despidos. Y bueno, todo esto es algo muy preocupante. Por ejemplo, a la inserción internacional de la Argentina. Alberto, en el año 2004, presidente Néstor Kirchner, llega el presidente en aquel tiempo de China, y Néstor Kirchner resuelve él concederle y otorgarle a China la condición de país con economía de mercado. Una cosa sorprendente, porque economía de mercado es una situación que no estaba reconocida para China en la Organización Mundial del Comercio, no está reconocida para China en los países que integran la Unión Europea, tampoco lo reconoce Estados Unidos, y Argentina lo reconoce. ¿Y qué significa ese reconocimiento? Que nosotros no podemos oponerle a los productos chinos, sobre todo a su extraordinaria gama de productos industrializados, ninguna posibilidad de que pongamos alguna valla para impedir su ingreso que pueda competir con nuestra industria nacional, porque le hemos reconocido la condición de economía de mercado. ¿Qué significa hoy, Alberto? Que los productos chinos han invadido terriblemente la economía argentina. La economía argentina está en su fase industrial acorralada por esta invasión masiva de los productos chinos, no puede competir con ellos, ni en cantidad, ni en calidad, ni en precio, porque allá evidentemente los sueldos no son los nuestros, son muy inferiores, y eso ha generado pérdida de fuente de trabajo, graves problemas que fueron denunciados por la CAME, producto de esta situación que revela cuán importante es que los argentinos tengamos en cuenta el sistema institucional en nuestras grandes decisiones. Esa decisión de reconocerle a China economía de mercado importaba, sin duda, una posición estratégica en el orden mundial de extraordinaria importancia, no para ahora, para todos los años por venir. Bueno, debió ser debatida en el Congreso de la Nación, debió haberse consultado a las organizaciones empresariales de la industria, del comercio, de las pequeñas y medianas industrias, a las organizaciones sindicales. Nada de consulta, lo recibió Néstor Kirchner y aquí tenemos hoy instalado un grave problema. Entonces, respetemos el mensaje que queremos llevar esta noche, Alberto, a la gente, es que respetemos el sistema democrático republicano, que importa la necesidad de escuchar a todos, de debatir con todos. La democracia es eso, debatir entre mayoría y minorías en los grandes problemas de la Argentina. Cuando ese debate se clausura porque el Poder Ejecutivo invade facultades del Legislativo, la democracia se muere indefectiblemente y los graves problemas se suceden de inmediato. Ahora, este problema de que los ejecutivos avancen sobre los otros poderes no es solamente de la Argentina, porque la Argentina es la Argentina, los argentinos somos como somos, es en todos lugares. Lo que pasa es que allá saben acotar, porque funcionan las instituciones. Seguro. Acá no funcionan por varias razones. Entonces, Alberto, no funcionan, por ejemplo, el sistema electoral nuestro. El sistema de listas sábanas. Cada vez que vamos a votar diputados, senadores, nos presentan una lista, sobre todo diputados, que conocemos quizá el primero, y ya al segundo, al tercero o cuarto no los conocemos. No hay una vinculación inmediata del candidato con el pueblo. Ese sistema electoral, por ejemplo, en Estados Unidos no corre. En Estados Unidos, además de ser el voto voluntario... Claro, ¿no? Y además, como usted dice, cuando hay que hacer un cambio, se consulta a todos los afectados. Eso es democracia. La consulta, como decía Perón, sumar materia gris. Eso es la democracia, sumar materia gris, no dividir, no ausentar, no ahuyentar y no invadir zonas de competencia de otros poderes del Estado, menos aún del ámbito del Poder Judicial. A nivel local y a nivel nacional vemos reiteradamente embates del poder político
para condicionar el Poder Judicial. Y eso es gravísimo. Por ejemplo, a nivel nacional o a nivel local, Alberto, cuando un juez tiene algún problema porque presuntamente tuvo mal desempeño y ve que es posible que se debata su destitución en los mecanismos institucionales que están previstos, ¿qué hace? Presenta la renuncia para evadir el control. ¿Ante quién la presenta? A nivel local, un juez tiene que renunciar, absurdo, ¿no?, ante el gobernador. En vez de renunciar ante la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, que él integra, la ley lo hace renunciar ante el gobernador. Y el gobernador, que es titular de otro poder, puede aceptarle la renuncia si está en connivencia con ese juez, o puede rechazársela. Entonces, estamos permanentemente condicionando la independencia del Poder Judicial. No hay tampoco la atribución de la autarquía del Poder Judicial, no se le da la posibilidad al Poder Judicial de definir ella su propio presupuesto y de imponerlo en el debate del presupuesto provincial y nacional en el Poder Legislativo. Entonces, un Poder Legislativo... Claro, es una de las primeras cosas con lo que hay que terminar cuando se acabe este gobierno, ¿no? Exactamente. Hay que reforzar, hay que fortalecer la independencia del Poder Judicial. Tiene que haber un Poder Judicial independiente, idóneo, imparcial, absolutamente confiable y aparte de todo manejo partidario del poder político de turno. Claro, para que el que necesita justicia no le diga, no, pero no, que no te defiende ese abogado, porque ese abogado anda mal con el gobierno. Exactamente. Y necesitamos un poder legislativo donde se barajen otras normativas. Hoy tenemos un poder legislativo que lamentablemente tiene muy acotada su actuación, me refiero a la oposición. Claro, dice, es una escribanía. No, por favor, no ofendan a los escribanos. Eso es peor. El tema, en el poder legislativo nuestro, tenemos una comisión de presupuesto y hacienda extraordinariamente importante porque define todo el tema económico de los tucumanos. El vicegobernador, que es el presidente de la legislatura, ¿cómo dispone su integración? Totalmente con legisladores oficialistas. Una comisión de esa gravitación y de esa importancia, no hay un solo legislador opositor. ¿Cuánto gasta el gobernador del dinero recaudado de los tucumanos? Bueno, desde que ingresó al Perovis hasta hoy, aproximadamente 100.000 millones de pesos. Alberto, 100.000 millones de pesos. El presupuesto de este año son 23.000 millones de pesos. ¿En qué lo aplica el gobernador? ¿Qué hace con la plata de los tucumanos? Bueno, el gobernador rinde cuenta a través de un escrito que se llama cuenta de inversión. ¿Qué dice la Constitución? Que la legislatura tiene que tratar y debatir esa cuenta de inversión. Esa es la oportunidad para que la oposición pueda controlarlo al Ejecutivo, pueda señalar su falencia y pueda defender la plata del tucumano. Bueno, la Ley de Administración Financiera de Tucumán establece que si esa cuenta de inversión enviada por el gobernador no se trata, no se debate durante 2 años, queda aprobada tácitamente. Conclusión, desde que está el Perovis, nunca la cuenta de inversión fue tratada. Los tucumanos no sabemos qué hicieron con 100.000 millones de pesos. En 11 años. Doctor, gracias por estar esta noche en Politeia. Gracias a usted, Alberto. Pausa. Continuamos, esta vez con la presencia en el piso del doctor José Páez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, José? Bien, bien, Alberto. Laburando en serio, ¿eh? Y bueno, ahí anda. Ley de salud mental. Yo vi los otros días unas cosas en los diarios, inmediatamente me acordé, digo, pero si esto, la democracia cristiana en la persona de José Páez, ¿quién no es el dueño de esto? Pensaba, ¿no? No sé, aclárame. Mire, yo a partir de una relación especial con los colegiados de psicología, me interesé en el tema de la salud mental. Hay una ley que salió hace 4 años, una ley nacional de salud mental, que rige para todo el país, pero que propone adhesiones o aceptaciones de la ley en las provincias, ¿no es cierto? Esto es toda una nueva corriente del pensamiento psicológico y psiquiátrico que tiene que ver con el modo de tratar al enfermo psiquiátrico. Es anti-manicomio, anti-lugar donde están encerrados los enfermos. Entonces, es todo un planteo
casi unánime en el área. Y bueno, se venía reclamando en forma frecuente por qué la provincia no se adhería a esa ley nacional de salud mental, como están adheridas 4 distritos, entre ellos la ciudad autónoma. Y bueno, entonces, insistiendo con un grupo de amigos ahí encabezados por quien fuera presidente del colegio, Sara González, me acercaron un proyecto de adhesión con una importante fundamentación y presentamos el proyecto el día 21 de agosto, hace unos pocos días. ¿Y entonces qué pasó? Y sorpresivamente, el lunes aparece Beatriz Rosqué de Alperovi hablando del lanzamiento oficialista de un proyecto de ley de salud mental. Hay coincidencia, yo celebro porque creo que en el Parlamento se va a aprobar en definitiva, pero lo que admiró fue que esta presentación de esa adhesión a la ley de salud mental, firmada por varios legisladores que tienen mi respeto en esa preocupación, le permitió hacer declaraciones políticas. Dice, bueno, yo estoy enfocada hacia 2015, no quiero hablar de candidatura, y entonces yo le respondo que debe preocuparse mucho por el 2015, porque no tengo la menor duda, desde mi agrupación política y desde el Acuerdo Cívico y Social, que 2015 va a ser la fecha del destronamiento definitivo del alperovichismo. Y vamos a encumbrar como gobernador de la provincia a José Cano con los partidos que los acompañamos, entre ellos la Democracia Cristiana, que yo presido y represento en el Parlamento Provincial. Utilicé la nota el otro día con Monseñor, para el comienzo de este programa, porque en la nota hablábamos mucho de política y del bien común, que es lo que él utilizó al hablar de la doctrina social de la Iglesia en esa exposición. Lo que te quería preguntar era, ¿siguen con esas charlas? Sí, es un conjunto de charlas que parte de la doctrina social de la Iglesia, y en la próxima adelanto que va a hablar una profesora de apellido Quiñones, Blanca Quiñones, una profesora experta en el pensamiento de Jacques Maritain y la doctrina social de la Iglesia. Bueno, en esos temas nos preocupa mucho la manera de la espiritualidad en la política, la ética en la política, asociar no a la corrupción, sí a la transparencia, ¿no es cierto? Claro, porque si no, bueno... No al individualismo, sí a la dignidad de la persona, no a la actividad individual, sino al bien común, en el buen sentido, porque el bien común no quiere decir darle todo a todos, distribuir bienes, significa generar las condiciones para que todos y cada una de las personas puedan realizarse a sí mismas, lograr trabajo, salud, vivienda. ¿Santo Tomás o San Agustín es el que más habla del bien común? Los dos, pero fundamentalmente Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás. Nosotros, de alguna manera, y yo personalmente me encolumno en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, y hoy el pensamiento de Jacques Maritain, que actualizó el compromiso del cristianismo con la democracia y con la gente humilde. José, yo a veces ya temo que uno de estos días me quieran vender la Plaza de Independencia, porque esta gente quiere vender cualquier cosa, ¿no? Ahora, ¿pararon lo de la cárcel? ¿Se detuvo eso? Sí, se paró. La verdad que cuando yo advertí que con 48 horas de anticipación de la sesión se estaba por desafectarlo como patrimonio histórico, arquitectónico, por un lado, y por otro lado, que aparezca una nueva cárcel, usted se imagina, nosotros necesitamos cambiar esa cárcel, que es muy vieja, que no da abasto, en donde están penados y encausados en el mismo lugar, gente que se tiene la seguridad que ha delinquido y otros que están procesados. Pero una cosa es esa necesidad y otra cosa, están construyendo varias cárceles con fondos federales, pero transferir ese inmueble por la ley del activo por activo, que la oposición se criticó mucho esa ley porque permitía que florezcan grandes negocios inmobiliarios. Claro. Pero no nos estamos refiriendo a que el gobierno lo haga los negocios inmobiliarios. Viene una persona y dice, nosotros vamos a hacer una cárcel para 2.000 encausados y procesados. Venga el patrimonio
esas 17 hectáreas donde está enclavada la vieja cárcel de Villa Urquiza, y entonces, gracias a Dios, en un día hubo una fuerte reacción y preocupación de los delegados de las 3 universidades que tenemos en Tucumán, en UNSTA Tecnológica y Universidad Nacional, porque se pretendía desafectar el patrimonio histórico, porque el edificio es un edificio que tiene su valor y que además está protegido. Nada, como dices vos, es un negocio inmobiliario. Escuchaba un chiste que decía, con esto el gobierno no hace más que pensar en sí mismo, porque si quiere componer las cárceles, porque sabe que van a ir a parar ahí. El humor popular la pega justo siempre. Sí, no. No descansa en minutos ya. Algo de eso debe haber. ¿La democracia cristiana viene caminando bien? Bien, venimos caminando en la zona del oeste, sí, no tenemos preocupaciones de superar holgadamente el número de afiliados que se nos exige, que es el 4 por 1000, lo superamos holgadamente, y tenemos gente en casi todo el territorio provincial, y estamos intentando, a través del acuerdo cívico y social, constituir nuestras propias listas o listas mixturadas con otras agrupaciones políticas. Sí, me llama la atención de la democracia que tiene muchas dirigentes femeninas, ¿no? Muy importante. Muy importante eso, Si ¿no? son la mayoría de la sociedad hay que atenderla. Además, si no se las escuchan las mujeres, estamos sonados todos, así que... Sí, país que no... Hay mayoría de mujeres. Las mujeres pierden el 50% de sus No, y posibilidades. además yo te voy a decir, a mí se me presentó el dilema en el año 93, cuando se presentó la ley del cupo femenino. Nosotros decíamos que lo vamos a votar a la ley de cupo por una cuestión cultural, de permitir la participación. Teníamos una legislatura de 40 miembros y una sola mujer. Y nosotros votamos en sentido positivo, pero decíamos, mejor es que la mujer militante, que la mujer por sí misma, no por el cupo, ingrese a la actividad política, como lo han hecho en la historia de la humanidad muchos, en la historia argentina, en la propia historia del peronismo y el radicalismo, del socialismo, pero claro... No entró por cupo. No, por supuesto. No se subió al caballo por cupo. Por supuesto, la doctora, la esposa de Juan B. Justo, que Alicia. Fue una de las que, Alicia Morón Justo, que propició la ley del voto femenino, Evita, bueno, qué sé yo. Nosotros, cuando hacemos nuestras autoridades y componemos nuestra lista, no tenemos mayor problema, salvo acomodar por ahí que cada 3 debe, pero tenemos suficiente cantidad de mujeres para incorporar. Gracias por estar esta noche acá, José, porque, bueno, quería aclarar eso, porque vos ya lo hablaste, ese tema de la ley de salud mental, en otro programa, en Trabajo Global, y yo sabía que hacía tiempo veías en eso, y es como que te roban la idea, te roban el... Era una reiteración. Sí. Nosotros hemos trabajado mucho por la discapacidad, estamos en juicio con el Estado provincial, porque han reglamentado una ley que no cabía reglamentarla, y de pronto aparecen jornadas, proyectos. Por un lado, dictan un decreto para restringir el pase libre en los ómnibus urbanos, interurbanos y interprovinciales. Pero por otro lado, hay un proyecto de resolución firmado por muchos legisladores oficialistas diciendo vamos a propiciar que se cumpla la ley de la discapacidad. Entonces, ¿cómo es el tema? O sea, es ocupar temas y tratar de hacer política. No deja de ser lícito, pero ojo con los temas porque no se puede estar en contradicción. Una resolución que diga, vamos a preocuparnos para que se cumpla toda la legislación que está rigiendo en el país sobre la discapacidad, y por otro lado están frenando el ejercicio más genuino del transporte de un discapacitado, que puede ser motriz, cerebral o por distintas razones, ¿no? Gracias una vez más. Muchas gracias, Alberto. Una pausa, ya volvemos en Politeia. Y seguimos en Politeia. Ahora tengo un invitado, hoy no lo traigo tanto por denuncias de corrupción que tantas hay, sino para que me esclarezca, porque el que más le acierta siempre, no es que acierta todas, pero el que más cerca está. Con esto de las encuestas ya empieza ese partido,
mucha mentira, para que nos esclarezca qué está pasando con los diferentes candidatos que tenemos en Tucumán. ¿Qué tal, Enrique Romero? ¿Cómo te va? Bueno, Alberto, bueno, un gusto estar en este nuevo programa, ¿no? El nuevo programa. Uno se despierta, abre el diario, lee, toma internet y dice: Alperovi sería el candidato a vicepresidente Scioli. Mansur no sé cuánto mide. El otro, y uno empieza ya como, ya está de nuevo la guerra de las encuestas, de los posicionamientos. ¿Qué es cierto en todo eso? Bueno, mire, si Alperovi llegara a ser el vicepresidente de Scioli, Scioli sale de Guatemala y cae en Guatepeor, digamos, porque es peor que Vudú. ¿Qué le puede aumentar? Los casos de corrupción que tiene Alperovi, con 22.000 desnutridos, 700.000 pobres, de esos 700.000 pobres, 150.000 tienen hambre, 285 bolsones de Villa Miseria, nepotismo, negocios con el propio Estado, siendo él el gobernador, peculado que se llama, la designación de la familia como una familia gobernante, como si realmente fuera una monarquía, y esto de decidir entre sábanas arrugadas quién va a ser el candidato a gobernador de la provincia de Tucumán o la candidata a gobernadora, que estoy seguro que va a ser la señora Beatriz Rosqué, hablan de que sería un pésimo antecedente para Scioli tener un copiloto en una fórmula de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué están midiendo los candidatos del oficialismo? Beatriz, Mansur, López... Para ser honesto, hoy dentro del Frente para la Victoria quien mejor imagen tiene es el propio Alperovi, que tiene cerca de 43% de imagen positiva, lo cual llama poderosamente la atención por todas estas cosas que yo recién acabo de decir, ¿no? Por este nefasto gobierno, por este gobierno más corrupto de la historia política de Tucumán. El randazo, y yo se los voy a dejar hoy, porque hay mucha traición ahora en el Frente para la Victoria, ya todo el mundo empezó a traicionar, van a cortar el voto del candidato a gobernador que le pongan los legisladores, los concejales, los intendentes, va a ser sálvese quien pueda. Ese 43% no lo traspola ningún candidato. Cano está con un 30%, Cano tiene un 53% de imagen positiva y 30% de intención de voto hoy, contra un 23% que tiene aproximadamente la señora Beatriz, y un 21%, un 22% que tiene Mansur, y un 20% que tiene Amaya, un 22% que tiene Amaya. Una Amaya que no podía, haciendo un arreglo, traspolar ese porcentaje si encuadrara en la fórmula con Beatriz Rosqué. No sé si me entiende, no transferiría, porque la gente le tiene un 20% porque creen que va a ser opositor, ¿no? Claro. Ahora, yo estaba por lanzar acá un concurso, ¿no? Un gran concurso grande, digo, adivine qué piensa Amaya. Bueno, está porque bien. Amaya, yo la información que tengo es que en Buenos Aires le cerraron la puerta. Y esto que él plantea de la autonomía... Y acá no le abren ninguna. Y acá no le abren ninguna. Y esto que él plantea de la autonomía municipal, lo debió haber planteado hace 2 años atrás, cuando nosotros hicimos llegar algunos mensajes. Tarde piaste, Marqués. Por supuesto, falta 1 año para la elección y ahora quiere hablar de independencia cuando ha compartido 11 años de una gestión no muy bien vista por la clase independiente, ¿no? Claro, él siempre se quejó, sotoboche, de que Alperovi lo ninguneaba, Es cierto, porque Alperovi ningunea a todo el mundo. Bueno, pero él, la única arma, que hay un vocal del sindicato, Corte, se pelea con el sindicato. Hay un vocal de la Corte que alguna vez le tiró el diario de la Gaceta por la cara. Claro, oye, vocal de la Corte, ¿no? Porque pelearse con el sindicato, que es la única arma que tiene, si el Ejecutivo le retase los fondos, es no tener prácticamente noción de lo que es la política, él o los monjes negros o el monje negro que tiene atrás. El problema que él tiene es la estructura provincial. Por ejemplo, ellos lo contaban a Abud de Concepción, y Abud de Concepción públicamente dijo que va a estar con Cano. Yo por eso te decía recién la gran traición, viene el efecto Ligel arriba. La mayoría de los acoples de legisladores y concejales van a terminar votando a Cano. Capital, Yerbabuena, Simoca, Concepción, problemas en Tafí Viejo. Capital Cano está con 20 puntos arriba. ¿Qué pasa? ¿Los debe preocupar? Si tiran cohetes porque aumenta un punto la venta. Yerbabuena, por supuesto, pero Yerbabuena la tienen perdida. Tafí Viejo está ahí, no te puedo decir que la tienen perdida, está ahí. Concepción la tienen perdida. Aguilares lo tienen perdido. Simoca lo tienen perdido. Tafí del Valle. Tafí del Valle lo tienen perdido. Están complicados, están en una situación muy complicada. Este gobierno, la gente definitivamente, la consigna es continuidad o cambio.
Entonces la gente ha entendido que este gobierno se le cayó aquel estigma de roban pero hacen, porque terminaron robando todo y no haciendo nada. Digamos, lo poco que se ha hecho son obras determinadas por la Nación, enviadas por la Nación, y encima no le dieron el porcentaje que le tenían que dar. Motivo por el cual ahora el Perovi también tiene la puerta semicerrada a la Nación. No cumplió con el pacto de los gobernadores que han compartido la corrupción que también hay en la Nación y le tenían que mandar un 5%, un 10% de cada obra que venía para acá. Hablando en términos de política estalinista, ¿Mansur cayó en desgracia? Mansur tiene diferencias hoy con Alperovich, porque se empezó a dar cuenta Alperovich de que habían algunos legisladores que se reportaban más con Mansur que con el propio Alperovich. Y esas diferencias surgen a partir de la inauguración del Hospital del Día Néstor Kirchner, que no funciona, como no funciona el Hospital del Este, motivo por el cual ahí lanzó su candidatura Yedlin, ahí se peleó con el titular de la FET, esta señora ministra de Subdesarrollo, que es Beatriz Mirkin. En contexto, se han empezado a pelear entre todos. No tiene banco, Alperovich no tiene banco, o sea, lo tienen que sacar a Caponio de la legislatura para ponerlo de secretario de gobierno. Lo saca a Jiménez y lo pone de ministro fiscal. Jiménez va a ser el Griesa de la corrupción de Tucumán, digamos. Él va a proteger a los buitres que hay acá en Tucumán. Llámele caso Levo, llámele los saqueos, llámele los 400 millones de pesos que faltan de la cuenta de inversión del año 2005, llámele el caso Basilio, todo lo que sea corrupción, que hay cientos de casos de corrupción en Tucumán, van a estar protegidos efectivamente por ¿A quién proteger no le va a faltar? No, a quién proteger no va a faltar. Traje a raya tampoco le va a faltar en algún momento, porque si se da vuelta la torta, desde ya te digo que vamos a crear una especie de administración que investigue los casos de corrupción, a partir de que asuma Cano y hacia atrás, digamos, porque no se puede predicar si no es con el ejemplo. Peronistas que van a votar a Cano, ¿existen? Infinidad, te estoy diciendo. La mayoría de los acoples de legisladores y de concejales van a terminar votando a Cano. Pero no hablo de traiciones, hablo de gente del llano que ya se cansó de esto. Pero aparte de eso, a ver, pensar, es una cuestión de sentido común. A ver, yo soy candidato del Frente para la Victoria y tengo que salir a imponer el nombre de Beatriz Rosqué, el nombre de Mansur, el nombre de Amaya, y tengo que pelear en la casa. Tengo que discutir por qué lo quiero poner. Mirá, la gente dice, mirá, pero otra vez llevan 12 años gobernando, no han hecho nada, han hecho un pavimento, han hecho un cordón cuneta, son terrones de tierra, los cordones cuneta, vuelven a meter una patada, se desarman, todo con corrupción. La gente ya se dio cuenta de esto. No hay nada que tengan bien controlado. Vos donde tocás en la administración pública provincial, sale pus. Apenas lo apretás, tac, sale pus. Materiales descartables, medicamentos genéricos, los hospitales no funcionan, inauguran locales con camillas de un CAPS y lo llevan al otro CAP a inaugurar el otro. Es un desastre, es un desastre. Han sodomizado el gabinete, esto es Sodoma y Gomorra. Falta que venga el arcángel San Gabriel, haga caer llamas sobre Tucumán y directamente se incendie. Si Alperovich encima llegara a ser el vice de Vudú, bueno, como decía el Dante en la Divina Comedia, todo lo que aquí entráis, dejad vuestras esperanzas afuera porque están en el infierno. Los que están en la oposición pero pocas esperanzas de llegar tienen, por ejemplo, Coltan, de que juega, de qué va a jugar Fuerza Republicana. Pero un pollo de helado, Coltan no existe. ¿Es qué? Un pollo de helado, no existe. Coltan es un bandido, socio de Alperovich desde que militaban juntos en la Juventud Universitaria Comunista, después militando en la Juventud Universitaria Comunista, ninguno de ellos quedó preso, y es más, Bussi lo salva del servicio militar a este chico Alperovich. Entonces, ellos tienen extrañas sociedades, participaron en el vaciamiento del Banco Noa Armayo, Coltan integró Codesa, mataron jubilados a diestra y siniestra en Tucumán, hubieron movilizaciones. Coltan tiene más, su revólver debe tener más muesca que la cacha de Guayater, pero de bandido, de delincuente. Entonces, cuando yo lo he denunciado en el año 2004 porque se hizo pagar 4 tickets de café crema y un ticket de las delicias de un postre que se llevó a su casa para que se la coma la familia. Si en una película de terror yo imaginara que este tipo va a ser el gobernador de Tucumán, digo, mira,
Si se hizo pagar 4 tickets de 2 pesos con 30, de paso para que veamos cómo está la inflación. ¿Te imaginas que puede aparecer 2 pesos con 30, claro. Hizo Boreal, ¿me entendés? La hizo crecer a Boreal desde el subsidio de salud, después quiso manejar los fondos de los sindicatos, de las obras sociales de los sindicatos. Moyano le pegó una patada en el trasero y lo sacó a los 2 segundos del lugar donde lo había puesto el niño Alperovich y el niño Mansur. Pero él es socio de Alperovich, ¿Y Fuerza Republicana seguirá siendo funcional? Fuerza Republicana va a basar su campaña, sí, yo creo que es funcional al perovichismo. Cuando uno se pone a pensar de dónde emanan los fondos con los cuales hace la campaña, inexorablemente tiene que pensar que es así. Ahora, yo tengo respeto por quien vota por esa fuerza, tengo respeto por quien vota por el Frente para la Victoria, o quien vota al Partido Comunista, o quien vota mañana a Parajón. Yo no mezclo a quien vota con las cabezas que pueden haber cometido o no errores en su trayectoria política, o como en el caso de Bussi, en su paso por el proceso de reorganización nacional. Así que bueno, yo creo que Fuerza Republicana está en una situación muy complicada, porque no tienen gobernador, porque va a ser muy difícil pelear con la gobernación. Esto de que iría a la legislatura Viña y quedaría Bussi de concejal, son cosas que los van limitando. Digamos, ya es salvar la ropa. Limitando. Salvar la ropa la salvaron en la última elección nacional cuando sacaron 70.000 votos con una sola consigna, vote contra Cristina. Lo cual marca de que en Tucumán hay una fuerte enemistad o animadversión con la imagen de la Presidenta de la República, que protesta porque quieren cobrar 3 pesos por cada película que se compre, pero no por los impuestos a las ganancias que pagan los trabajadores. Enrique, gracias por estar esta noche acá en No, gracias Politeia. a vos, Alberto. Gracias a vos, Alberto. Y te felicito. Te vamos a tener parece que era un espacio se viene la política, que hacía ojalá falta. se venga la política y llegue. Y a ustedes, bueno, nos vamos a ver el próximo jueves, siempre acá en Politeia, la noche de gala de la política.